Muy buenas noches. El día de hoy vamos a hablar acerca de la política y la filosofía. ¿Sí? Estamos en nuestra materia, se llama filosofía, por lo tanto está relacionada íntimamente con la política. Por eso en todas nuestras clases acostumbramos a hablar de política, por esa razón. El ejercicio del poder, es decir, las diversas maneras en que se organiza y gobierna un pueblo. Eso vendría siendo que la política y la filosofía en sí. Bien, el eje de esto es que tenemos que tratar de tomar dos definiciones, diferenciar dos conceptos. ¿Qué es la filosofía y qué es la política? Como bien sabemos al inicio de nuestras clases, empezamos diciendo qué es la filosofía. Es simplemente el amor a la sabiduría, porque viene de un vocablo griego que es pilos, sacamos de filo, que significa el amor, el apego, y sofía o sopi viene del vocablo griego sopi, sopía, que significa sabiduría. Entonces la filosofía es el amor a la sabiduría, la ciencia, el conocimiento, en sí son nuestras ideas. Bien, la política viene de un vocablo griego que es la polis griega, la ciudad-estado griega, y ethos, que es la ética. Vendría siendo entonces que la política es la manera de hacer las cosas en una nación. Fusionemos los dos términos. Filosofía política es aquella que estudia racional y reflexivamente temas políticos. Para entender mejor, si la filosofía es el arte que tenemos para pensar, para desarrollar nuestro conocimiento, y la política viene siendo una manera de hacer las cosas en una nación, organizar una nación. Entonces, si unimos filosofía política, es primero tener una idea, filosofía, una idea de cómo gobernar o controlar una nación. ¿Sí? Y dentro de estas ideas aparecen varios temas como el poder, el Estado, el gobierno, el bien común, la autoridad, derechos, justicia, formas de gobierno, leyes, en cuanto a su origen, esencia, límites, legitimidad y naturaleza. ¿Sí? Entonces hay distintas filosofías políticas, dependiendo de muchas cosas, de muchas ideologías. El ser humano es un ser social y pensante. Por lo tanto, al nosotros tener conciencia de que podemos pensar, nos hace llevar a que seamos gregarios. Quiere decir que la filosofía para uno, para no es para ser un ermitaño, para vivir solo en una cueva, sino la filosofía se la debe aplicar en la política, en la sociedad, ¿sí? Por eso la filosofía y la política son inherentes, están unidas íntimamente. Vamos a ver una cronología histórica de cómo aparece la política y la filosofía. Bien, primero que nada aparece en la antigua, en la Grecia antigua, en la época antigua. Según Platón y Aristóteles, podría decirse que fueron los primeros políticos, los primeros en plantear estos principios básicos del poder. Y ellos decían que los mejores, las personas mejores dotadas, mejor preparadas, debían ejercer la política. La época medieval o medioevo, las relaciones de poder estaban dadas por un marcado componente religioso. Todo estaba enfocado en la religión. Se caracteriza por el césaropapismo. ¿Qué es esto, el césaropapismo? Es cuando la iglesia y el gobierno, el poder, eh, le dan todo el control a una persona, en este caso el rey, porque le consideraba que tenía eh, poderes divinos, ¿no? O Dios lo había puesto en ese puesto, lo había puesto en ese lugar, ¿sí? La edad moderna. Dentro de la edad moderna nos centramos en el ser humano repensando las formas de organización política y el rol de los gobernantes. Aquí más que nada, aquí en la edad medieval se enfoca en Dios, se enfoca en la religión, y en la edad moderna se enfoca otra vez, vuelve a enfocarse como en los griegos en el ser humano, ¿sí? Por eso hay filósofos que se enfocan en el ser humano, estos filósofos humanistas que son Kant, Hegel, Montesquieu, Maquiavelo, entre otros. Aparecen también ideas liberales enfocadas en el ser humano. Por eso la imagen de la Revolución Francesa. La política en nuestra Latinoamérica.
Se adoptaron desde su fundación las nociones propias de la filosofía clásica, no es nada nuevo la política latinoamericana, tales como el sistema de gobierno republicano y la democracia representativa. ¿Sí? En lo que respecta al plano socioeconómico, dichas ideas han sido cuestionadas, pues no han sabido responder a las realidades y desafíos de nuestros pueblos, ya que no han funcionado, no han mejorado la calidad de vida en ciertos lugares, ¿no? En nuestros países latinoamericanos siguen siendo pobres por varios factores, porque el eje de un gobierno latinoamericano deben ser los más necesitados y partir de ahí para tomar cualquier decisión política, ¿sí? Con ello no quiero decir que se dejen de tener pactos y tratados internacionales para el comercio, intercambio de productos, generar nuestra propia industria, podría ser fomentar la agricultura. El petróleo no lo es todo. Debemos ver los ojos, poner los ojos más allá. Tenemos agricultura, generar y proyectar y propagar el turismo en nuestro país. Por eso hemos puesto aquí algunas alternativas para mejorar las políticas latinoamericanas. Primero que nada, una nación debe de cortar de lleno la corrupción. Los políticos no deben robar. Primer punto. Esa es la clave para que una sociedad sea próspera y justa. Segundo punto, la democracia participativa, que las personas que participan en la política no deben hacerlo con fines de lucro, no deben buscar el dinero, sino deben buscar el servicio a los demás. Tres, poner al ser humano, al ciudadano por encima del Estado. Eso quiere decir que en nuestra constitución está que nuestro país es un estado de derechos. Eso quiere decir que se pone por encima al ser humano, a la vida, por encima de cualquier ambiente, de cualquier aspecto, sea este económico o material. 4. Tomar conciencia de temas importantes para el desarrollo de la sociedad sin dar importancia a temas de ideologías propias y lobbies políticos que ejercen presión. 5. Enfocar la igualdad para todos sin importar género, condición económica, religiosa, étnica y cultural. Un gobierno debe enfocarse para todos los ciudadanos. 6. Necesitamos de buenos políticos que cumplan su mandato de la mejor manera y pase la posta al siguiente y al cabo de varios años tener así una Latinoamérica fuerte. 7. Reducir el tamaño del Estado, lo que conduce a generar menos impuestos para los ciudadanos de a pie, y a la larga generar empleo. Reduciendo impuestos se da la inversión extranjera y eso genera mayor cantidad de empleos en la gente, invirtiendo en la propiedad privada. 8. Invertir en educación, ya que un pueblo educado es más difícil de ser engañado. 9. Un verdadero líder político debe ser empático y no debe entrar a la política con el afán, con el deseo de hacer negocio, sino debe entrar con el deseo de servir al pueblo que lo ha elegido. 10. Los ciudadanos también debemos tomar conciencia y tener una cultura de paz y de respeto al prójimo y así desarrollaremos una armonía entre todos. ¿Sí? Entonces hemos visto cómo se va originando la política, se origina en Grecia, y cada época de la historia era diferente manera, por ejemplo en el medieval todo enfocado en la religión, en la época moderna enfocado en el ser humano. En la época de la Grecia clásica aparecen los primeros pensadores políticos. Y enfocándonos a Latinoamérica, estas vendrían siendo algunas de las alternativas para que exista una mejor política en el beneficio de todos. Eso sería todo, jóvenes. Muchas gracias.